Hola a todos, en esta presentación vamos a conocer un tipo de relato que ha acompañado a las sociedades desde tiempos muy antiguos, la epopeya. Vamos a descubrir qué características tiene, quiénes son sus protagonistas y qué valores transmiten estas historias. También vamos a reflexionar sobre qué significa ser un héroe. Antes de comenzar, quiero que pensemos en esta pregunta. ¿Quién es un héroe para ustedes? Puede ser una persona, un personaje de una película, de un libro, una persona de la historia o alguien de su vida cotidiana. ¿Qué cualidades hace que esa persona sea considerada heroica para ustedes? ¿Su valentía, su fuerza, su inteligencia o su capacidad para ayudar a otros? Mientras observan esta presentación, piensen en una persona o personaje que consideren heroico. Al finalizar este video pueden escribir su nombre en los comentarios y contarme brevemente por qué lo eligieron. Al finalizar esta clase vamos a poder explicar qué es una epopeya y reconocer sus principales características. También aprenderán a identificar sus elementos y los temas que suelen aparecer en estas narraciones. Finalmente, observaremos cómo los héroes épicos representan los valores, las creencias y las costumbres de una cultura a la que pertenecen. Una epopeya es un poema narrativo extenso que cuenta la aventura y las grandes hazañas de un héroe. Este protagonista suele destacarse por poseer cualidades extraordinarias como fuerza, valentía, inteligencia o sabiduría. A lo largo de la historia debe enfrentarse a pruebas difíciles, enemigos o situaciones que ponen a prueba sus capacidades. Muchas epopeyas surgieron como relatos orales. Esto quiere decir que antes de ser escritas, se transmitían de generación en generación mediante la narración. Ahora vamos a observar las principales características de una epopeya. En primer lugar, es una narración extensa y su historia se concentra en las aventuras y en la valentía de un héroe. También es frecuente que aparezcan dioses, criaturas extraordinarias, fuerzas sobrenaturales o sucesos mágicos. Estos elementos aumentan la dificultad de las pruebas que debe superar el protagonista. Además, las epopeyas reflejan la cultura y las creencias de un pueblo. Por eso, no solamente entretienen, también transmiten, enseñan valores y lecciones morales. Las epopeyas aparecen en diferentes regiones y culturas del mundo y cada una presenta héroes, conflictos y valores propios de la sociedad en la que surgió. En las Filipinas se menciona para Filipinas la vida del Cordero. En Europa encontramos la Odisea, que relata el largo viaje de Odiseo para regresar a su hogar. En Oriente Medio aparece la epopeya de Gilgamesh. En la India encontramos el Ramayana, mientras que en el norte de Europa se destaca Beowulf. Son diferentes, ¿no? Perdón las pronunciaciones porque, escapan a mi labia. Aunque estas obras pertenecen a culturas diferentes, todas presentan héroes que deben afrontar grandes desafíos. Por lo tanto, es una historia que va a mostrar, ¿sí?, todo el recorrido de estos seres. Las epopeyas suelen organizarse en tres grandes momentos. En el comienzo, que se presenta al héroe, el lugar donde vive y las situaciones iniciales. Así conocemos quién es el protagonista y cuál es su mundo. En el desarrollo aparecen los desafíos, los viajes, los enemigos y los conflictos. Esta es generalmente la parte más extensa de la historia. Y finalmente, en el desenlace se muestra cómo se resuelve el conflicto, el héroe puede alcanzar la victoria, regresar transformado o dejar una enseñanza para su comunidad. Ahora vamos a realizar una actividad. Cada uno va a elegir un héroe épico perteneciente a cualquier cultura. También pueden elegir alguno de los personajes que ya conocemos. Después
Deberán describirlo utilizando palabras claves, piensen cuál es su meta, cuál es su principal fortaleza, qué desafío enfrenta y qué lección deja su historia. Cuando terminen, cada uno va a compartir sus respuestas en los comentarios para que podamos así entender desde diferentes visiones qué es un héroe personal y qué energía se está moviendo. Para cerrar la clase vamos a responder individualmente estas dos preguntitas. La primera es, ¿qué aprendieron sobre el heroísmo a partir de las epopeyas? Piensen si un héroe solamente necesita fuerza o si también requiere inteligencia, perseverancia, responsabilidad y capacidad de aprender. La segunda pregunta es personal. Si ustedes fueran protagonistas de su propia epopeya, ¿qué cualidades les gustaría tener? Escriban una respuesta breve. Esta actividad nos permite relacionar la energía de lo aprendido con nuestras propias experiencias y valores. Para finalizar, recordemos que las epopeyas no son solamente relatos antiguos sobre héroes, batallas y aventuras. También nos permiten conocer los valores, las creencias, los ideales de las distintas culturas. Los héroes épicos atraviesan desafíos, toman decisiones y se transforman a partir de sus experiencias. De alguna manera, cada persona también enfrenta pruebas y construye su propia historia. Así que me gustaría que en mi próximo video les voy a contarles la historia del héroe a través de las cartas del tarot, para que puedan construir su propia historia a través de él, interpretándolo, conociéndolo. Como así también, si les interesa, tomar mis cursos y formaciones que hablan sobre el mensaje que tiene cada carta. No solo este tarot que es el Rider o el Marsellas, sino también el tarot angélico, que es una de las herramientas que utilizo muchísimo. Así que muchas gracias por acompañarme en este encuentro. Los invito a dejar en los comentarios qué héroe eligieron, qué cualidades destacan en él o qué enseñanzas se llevan de esta clase, de este encuentro. También pueden leer las respuestas de otras personas y participar respetuosamente en la conversación, porque todos nos nutrimos. Nos encontramos en el próximo video.